Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Con nosotros Raúl Youssef. Él es el coordinador de movimientos sociales de la Mesa de la Unidad Democrática en el Estado Bolívar. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Lirio. Hoy es un día en el que la Mesa de la Unidad Democrática a las 10 de la mañana va a anunciar qué hoja de ruta va a tomar luego de conocidas las condiciones para la recolección del 20% de firmas que activarían el revocatorio, que algunos dirigentes no dudaron en calificar como inconstitucional y en desventaja. Usted, que está involucrado con los movimientos sociales y que la oposición ha hecho mucho énfasis en la actividad de calle y en la movilización para lograr el referendo revocatorio, ¿qué espera de ese anuncio que, por supuesto, pues todavía no se conoce, pero qué puede esperar también la gente escuchar de la MUD? Bueno, primero darle un voto de confianza a esta dirección política de la MUD, que ha hecho un gran esfuerzo por mantener a los factores de la unidad unidos, fortalecidos en esta lucha que no ha sido fácil, una lucha muy difícil porque estamos confrontando con un gobierno que niega los caminos, que cercena toda posibilidad de cambio en Venezuela para buscar una salida pacífica, no violenta y constitucional a esta grave crisis de gobierno que tenemos, porque la crisis que tenemos de desempleo, de desabastecimiento, de inseguridad, de deterioro de la calidad de vida, tiene que ver con una responsabilidad muy clara de un gobierno que no ha sabido conducir a Venezuela. Ahora, el atajo de la violencia a quien le conviene es al gobierno. Yo no tengo la menor duda, aun cuando no estoy autorizado para los anuncios, porque los anuncios los va a hacer nuestro coordinador Chugo Torreal hoy en la mañana, no tengo la menor duda que la ruta va a seguir siendo la presión, la fortaleza, la unidad de todos los factores, la incorporación de todos los venezolanos en esta cruzada por lograr un cambio en Venezuela lo más pronto posible. Esa normativa que regula la solicitud de referendo revocatorio dice que la parte solicitante ya no puede retirarse porque ha debido hacerlo 45 días antes de conocidas las condiciones para el 20%. O sea, la Mesa de la Unidad tendría que ir a esa recolección de firmas, a la segunda fase. Respóndame cada uno de los argumentos que han esgrimido representantes del oficialismo. Por ejemplo, número uno, han dicho que el referendo revocatorio fue solicitado a destiempo y por eso no se puede hacer en el 2016. Han dicho que hacerlo sería inconstitucional, que la primera recolección, la del 1%, fue hecha con base en un fraude y que haber hecho la recolección o hacer la recolección de 20% regional no permitiría escuchar a cada uno de los estados y por eso no lo hacen con circunscripción nacional. Todos son argumentos baladí, argumentos que realmente no tienen mayor peso. Primero, hablar de la extemporaneidad no tiene sentido. Nicolás Maduro tiene 2 años y medio en el gobierno, periodo, está clarísimo el lapso para convocar el referéndum revocatorio. Cumplimos, en vez de 200.000 firmas, el 1% recogimos 1.900.000 firmas. Ese argumento de acusar de fraude a una gesta que fue democrática, pacífica, una gran fiesta del pueblo en la calle, firmando para solicitar el revocatorio, fue muy clara. Lo que pasa es que este gobierno no quiere darle una lectura correcta a lo que está expresando el pueblo. Mira, lo que dijo el pueblo venezolano, Lirio, el 6 de diciembre del año pasado, cuando escogió a una Asamblea Nacional con las 2/3 partes, con una votación contundente, fue una paliza lo que cogió el gobierno nacional y Nicolás Maduro, y no han entendido que ese mensaje es muy claro. El pueblo quiere un cambio, y quiere un cambio pacífico. La gente no va a caer en la violencia en la que el gobierno nos está empujando. Y es muy irresponsable de estas rectoras del CNE someter al país a esta situación de zozobra, de desesperanza, porque la marcha del 1 de septiembre también habló muy claro, fue una expresión contundente de la gente pidiendo elecciones. Así que nosotros vamos a seguir nuestra ruta, nos asiste la razón, somos la mayoría y tenemos que administrar eso con mucha inteligencia y con mucha capacidad y sobre todo mucha unidad. ¿Cómo ve la situación económica del país? El hecho de que el Sendas haya dicho que la canasta alimentaria ya supera los 200.000 bolívares y se necesitarían más de 4 salarios integrales para cubrirla. Fede Cámaras recientemente también dijo que apenas quedan 300.000 de 700.000 empresas que había. La inflación va a seguir subiendo y que está lejos la recuperación de la producción. Una situación muy desoladora, producto de un modelo económico que se impuso en Venezuela, que destruyó el aparato productivo, que liquidó toda la posibilidad de inversión, que destruyó todo proyecto de cambio y de desarrollo económico. Desempleo, desabastecimiento, inseguridad es lo que ha generado la política económica que nos impusieron. Lo que está planteado en Venezuela ahora es un cambio de modelo. Y cambiar el modelo significa generar confianza, traer inversiones, provocar y profundizar la descentralización, rescatar la autonomía del Banco Central. No podemos seguir teniendo un Banco Central que estimula la inflación, que tire la máquina de bolívares prendido, generando más inflación de la que tenemos. El salario real, desde luego,
se fumó, se lo devoró la inflación. Hoy con 60, con 70.000 bolívares nadie vive, porque la canasta, como lo ha dicho Hacienda, representan 6, 7 salarios mínimos. ¿Qué empresa puede soportar, tolerar un aumento de salario mínimo? Eso lo que va a traer es más desempleo y, por supuesto, el cierre de muchas empresas que no van a poder aguantar la presión de un aumento de salario como el que está planteado. ¿En qué condiciones regresan a clase los niños hoy en Venezuela? En una situación muy precaria y muy lamentable. El gobierno abandonó las políticas del vaso de leche, del bulto, de todo lo que es la alimentación, el programa del PAMI, que fue muy bueno porque ayudó a que creciéramos en talla y en peso. Mira, hay un registro importante que yo quisiera, a propósito de esta pregunta, dejar claro aquí. En el año 58, cuando llegó la democracia, el promedio de talla del venezolano era de 1,51. 30 años después, gracias a la política del lactovisol y el vaso de leche, en talla aumentamos más de 23 puntos, o sea, 1,74. Es la razón por que desarrollamos una clase media, se desarrolló un país. Y hoy eso se está viendo seriamente limitado. Vamos a tener problemas de talla y de peso porque muchos niños están acudiendo a los colegios sin la alimentación necesaria, sin la nutrición necesaria. La falta de proteína y de calcio complica y compromete el desarrollo y la salud de los niños. Usted, que viene de la región guayana, ha dicho que el Estado Bolívar está enfrentando una crisis que usted divide en 3 ejes: sanitario, servicios públicos y economía. ¿Cómo está el Estado Bolívar? ¿Cómo están las empresas básicas? ¿Cómo está la CDG? Yo quisiera traer buenas noticias del Estado Bolívar, porque el Estado Bolívar fue el estado donde Venezuela, la democracia, invirtió muchos recursos del petróleo para desarrollar un polo de desarrollo económico alterno al ingreso petrolero. Nosotros fuimos ese proyecto de transformación, ese sueño dorado, fuimos el Estado Bolívar. Hoy no podemos decir lo mismo. Hoy tenemos la inflación más alta de Venezuela. Hoy tenemos el desabastecimiento, aun cuando este paliativo de abrir las fronteras por el Brasil ha hecho que circunstancial y transitoriamente entre algo de comida, pues el costo de la vida se ha elevado muchísimo por los fletes. Pero además de eso, tenemos una situación muy complicada con el desempleo. Hay un desempleo alarmante en el Estado Bolívar y la inseguridad y la criminalidad han crecido como nunca. Pero además de eso, los servicios públicos, como lo dice ese análisis que hemos hecho, han regresado enfermedades como la malaria, enfermedades como el dengue, que habían desaparecido en Venezuela, hoy son una realidad, no solo en los pueblos del sur, en Tumeremo, en Huacipati, en el Callao, en San Feli, en Puerto Ordaz, en Ciudad Bolívar, tenemos los hospitales abarrotados de gente enferma por falta de esa política de prevención, esa política sanitaria que debe llevar adelante el gobierno. Y por otro lado, la basura. Tú vas, me encantaría que vayan ustedes allá a Guayana, lamentablemente, a ver un espectáculo dantesco. Vertederos de basura en todas las calles, en todos los sectores, porque no han sido capaces de recoger la basura. Y si hablamos de transporte, bueno, mucho peor la situación. La gente se monta en perreras, en una ciudad que fue una ciudad moderna, planificada. Entonces, todo este cuadro de la que nos preocupa a los guayaneses, y lo traemos a la mesa nacional, lo traemos al país para que la gente conozca la realidad de lo que está pasando en el Estado Bolívar, que es sumamente difícil y grave. Las empresas básicas, no las deje por fuera. Bueno, quebradas, manejadas por una cáfila de delincuentes que se instauró allí a saquearlas, a robárselas. Sidor, que tiene una capacidad instalada de 4.5 millones de toneladas, está produciendo apenas 1 millón de toneladas al año. Y además de eso, la corrupción, la burocracia que se instauró allí la ha destruido en su operatividad. No hablemos del sector aluminio, de Alcasa, Edelca, que era la tacita de oro de los guayaneses. Nosotros, Edelca trabaja con electricidad. Es la única empresa que genera electricidad en el mundo quebrada. Eso es el récord Guinness. Eso es increíble, que una empresa que trabaja con agua, que genera electricidad, esté quebrada. ¿Por qué? Porque la han manejado como han manejado el gobierno, irresponsablemente, con una gran incompetencia en lo que tiene que ver con la orientación y el esfuerzo que debe llevar adelante una empresa de ese tipo. ¿Y el Guri, la central hidroeléctrica? Bueno, ya el tope de agua cubrió su nivel, seguimos con el racionamiento. Nosotros generamos en el Estado Bolívar más del 70% de la electricidad que se consume a nivel nacional y vivimos racionados en Puerto Ordaz, en San Feli, en Upaten. El racionamiento es diario, continúa la política de racionamiento del gobierno y eso conspira contra el desarrollo y el progreso porque las empresas, los centros comerciales, se han visto afectados por el racionamiento eléctrico. En apenas segunditos, todo esto que acaba de describir, ¿cómo repercute en la condición de vida de los bolivarenses? Bueno, se ha mermado la calidad de vida de nuestra gente, se ha deteriorado y desde luego pues hay una gran angustia, hay una oleada migratoria como nunca en el Estado Bolívar. Mucha gente, sobre todo profesionales de tercer y cuarto nivel, se están yendo a otros países y eso es muy lamentable porque ese recurso humano lo formamos en todos estos años en Venezuela y mucha gente se ha ido a otros países
bueno, desmembrando a la familia, causando pues dolor, muchas dificultades, porque no es fácil tomar el camino de irse a otros países, como lo están haciendo muchos guayaneses. Más de 250.000 guayaneses se han ido a otros países a buscar mejores condiciones de vida y eso es muy lamentable. Gracias por esta conversación. Gracias, Lirio. Despedimos así a Raúl Yusef. Él es el coordinador de movimientos sociales de la Mesa de la Unidad Democrática en el Estado Bolívar.